441. Requisitos. Además de lo dispuesto por el artículo 386 de este código, la letra de cambio deberá contener: 1. La orden incondicional de pagar una suma determinada de dinero. 2. El nombre del girado. Y 3. La forma de vencimiento. Excelente, muchas gracias, Shirley. Ahora aquí en estos requisitos, ya que los leyó la compañera, vamos a resaltar estos requisitos importantes. El primero, aparte de ser requisito, es característica fundamental o estructural de la letra de cambio. Y aquí es consigna la orden incondicional de pagar una suma de dinero. Cuando yo digo, imaginemos, yo ordeno a Ethel pagar la cantidad de 500 quetzales a Wendy. ¿Eso se entenderá a lo que se refiere este inciso? ¿Sí o no? Dinero, ¿verdad, Lick? Sí. Sí, sí. El dinero y la estoy obligando a Ethel a realizar el pago. Ahora, ¿qué? En el segundo punto tenemos el girado. Yo sé que nosotros hemos hablado librador, librado y beneficiario. Girado, pónganle en paréntesis a la par obligado, o sea, que es el librado. Librado. Exactamente. Entonces, pónganlo en paréntesis para que no nos vayamos a confundir. Yo trato de ir de la forma mucho más básica de los sujetos y no cambiarle los nombres a cada uno, cada título, cambiar los nombres de los sujetos, pero sí por lo menos hacer la aclaración de que cuando hablamos de un girado, estamos hablando del librado, cuando hablamos del girador, hablamos del librador, y de beneficiario siempre sigue siendo el mismo. Entonces, para que ustedes vayan entendiendo y cuando no los agarren en una subida, cuando les pregunten quién es el girado. Entonces ustedes ya saben, pues el girado, pues la persona obligada, es el librado. Ok, ahí está. Y la tercera es la forma de vencimiento, otra característica esencial de la letra de cambio. Ustedes vimos en las partes generales de que había formas de vencimiento, pero no las mencionan como tal. De hecho, me atrevo a decirte que en la letra de cambio es donde más formas de vencimiento existen y donde esto se puede volver un poco más complejo en títulos de crédito. De verdad, si los entendemos bien, todos los demás títulos vamos a irlos entendiendo a su caballo. Pero si nosotros tenemos duda en estas formas de vencimiento, en los demás títulos que tengan una forma específica nos pueden complicar. Entonces, entendamos bien cuando estemos en ese punto. Entonces, teniendo esos tres requisitos, la ley nos dice que tenemos estos tres requisitos y los del 386. Por supuesto que tenemos que tener la parte básica, que fue lo que vimos en las clases anteriores, y ahora pues ya lo complementamos con los artículos que ya son específicos, con los requisitos específicos de cada título. Ejemplo, estos tres. ¿Estamos? Bueno, teniendo ya los requisitos, ya más o menos entendimos, pero tenemos que definir definitivamente lo que es la letra de cambio. La letra de cambio, entonces les dicto para que sea mucho más sencillo. Y esto es como nuestro punto de partida en cada definición, así como cuando definimos el derecho mercantil conjunto, enorme, pues esto va a ir básicamente utilizando los elementos esenciales del título para crear la definición. Entonces dice, la letra de cambio es un título de crédito. Por supuesto que es un título de crédito. ¿Será típico o atípico? Típico porque está en la Típico. ley. Entonces, es un título de crédito típico que contiene. Miren la primera característica, el primer requisito del artículo 441. Es un título de crédito típico que contiene la orden incondicional de pagar una suma de dinero. Que una persona llamada, y aquí está la otra característica, que una persona llamada girador pone en paréntesis librador, a otra llamada girado, paréntesis, librado, la suma de dinero. Ahorita se las copio para que ustedes entiendan, porque yo me hice bolas y se las dicté mal. Pero de todos modos, aquí lo tenemos. La dicté mal. Solo vamos a poner esta. ¿Estamos?
Ahí estamos. Tenemos la definición ya. Ahora sí, perdón. Eso, la letra de cambio es un título de crédito típico que contiene la orden incondicional que una persona llamada girador, paréntesis librador, da a otra llamada girado, librado, de pagar una suma de dinero a un tercero que se llama beneficiario. O sea, si se dan cuenta, la definición la creamos igual que cuando creamos la definición de los títulos de crédito, utilizando la misma ley. Entonces sabemos de que es un título de crédito típico porque está regulado en la ley. Sabemos de que tiene una orden incondicional de pagado de dinero, entonces porque es uno de los requisitos. Y también sabemos los tres sujetos, librador, librado y beneficiario, solo que aquí se le podrán denominar girador, girado y beneficiario. Ojo, no necesariamente tienen que mencionarme girador, girado o beneficiario. Yo entiendo y creo que para que sea más simple la clase en cuestiones de títulos de crédito, que sigamos utilizando librador, librado y beneficiario. No quiero que nos confundamos porque si nos costó al principio arrancar con lo de los sujetos, aquí hay confusiones también. Entonces, se pueden, en lugar de la confusión de los sujetos, se van a confundir en el curso y ahí sí estamos fatal. Recordemos que ahorita ya es el punto donde le subimos un poquito las rayitas de lo complejo al examen y ya vienen casos. Entonces, hay que ponerle mucha atención a las cuestiones que vamos a desarrollar en ese curso. Bueno, tenemos la definición bastante simple. Los requisitos sabemos ya cuáles son. Bueno, entonces los elementos personales, lo repito, pero creo que ya entendimos. Librador, ¿quién es? ¿Quién es el librador? Y por favor, participe. El ¿Cuál? girado. ¿Quién emite? El girador. ¿Girado? El girador. ¿Librador quién es? Es el girador. ¿Y qué hace el girador? Crea el Em- título de crédito. Emite. El que crea el título de crédito. O sea, es un Dios de los Dios títulos de de los crédito. Dios de los títulos de crédito. Ya. Exactamente. El librado, entonces, ¿cómo se le denomina en la letra de cambio? Girado. Girador. Girador. Girado. ¿De verdad? ¿De verdad? No, hombre. Librador crea, girado es el librado obligado. Beneficiario, ¿cómo se le denomina? Y esa puede ser una pregunta que agarrarlos solo porque de verdad están nerviosos. ¿Y cómo se le denomina al beneficiario en una letra de cambio? Beneficiario. O sea, hay muchas cosas que pueden encontrar en el examen y decir, no sé, eso no me lo dio leído. Es pura lógica, pura lógica. Había un par de preguntas y Omar me hizo la pregunta, pero no le quise contestar tampoco la pregunta, de donde yo me confundí en las opciones múltiples. Y no sé si se recuerdan, antes de los chuchitos había una donde decía el tipo de endoso, es el de endoso común en el que se transfiere la Sí, propiedad. era el Era el endoso endoso propio. propio o Ajá, impropio. pero ahí Sí. está propio. O sea, era el endoso No, propio. no está. Ajá. Impropio. Esa era la respuesta, justamente. Sí, eso fue lo que yo puse, Lick, pero me tocó que buscar por otro lado porque esa parte no la había mencionado, el endoso propio y el Nunca endoso, usamos ese término, ¿sí? nunca lo vimos. Exactamente. Entonces son cuestiones donde ahí es, bueno, tenemos que pensar a qué se relaciona, pero las otras opciones, si se dieron cuenta, no tenían nada de relación. Estaba el endoso en garantía y en procuración, entonces no era ninguno de esos, seguro, ¿ya? Correcto. Entonces son las cuestiones donde tenemos que utilizar, y ahorita en estos casos van a haber distractores, van a haber elementos que están en estas cuestiones de los títulos de crédito que pueden confundirlos, buscar confundirlos. Entonces tenemos que entender bien este principio. Entonces, sabemos entonces ahora los sujetos de los títulos de crédito, permítame. Los sujetos entonces de los títulos de la letra de cambio sería girado, girador, girado y beneficiario. Entonces, vamos a sustituirlos y vamos a seguir utilizando el librador, librado y beneficiario, para que no exista esa confusión. Bueno,
Ahora sí, Giovanni, y después entramos al otro punto que ya vienen las formas de libramiento, que es la Yo, confusión. licenciado, yo solo tenía una pregunta con una pregunta al parcial, pero no sé si se la puedo preguntar. Sí, mire, ahorita tratemos de avanzar un poco, vayamos avanzando, porque en realidad, si no, si quieren me la puede hacer en forma personal o cuando ya vamos a terminar la clase, por favor, con mucho gusto, pero quiero que vayamos avanzando y entremos, porque la letra de cambio, creo que en la forma de vencimiento nos vamos a complicar un poquito la vida. Ok, Lick. Bueno, entonces, formas de libramiento, artículo 447. Si se dan cuenta, ustedes ya vieron en su código que nos pasamos el 443, nos lo saltamos y nos vamos al 447. Arriba del 447 pónganle confusión si quieren, para que entendamos cuando hablamos de una forma de libramiento, entendamos a las confusiones. ¿Sí? Entonces ponemos como primer punto a propio cargo. A propio cargo. ¿Eso qué significaría en palabras simples? A propio cargo. ¿Qué se les ocurre? ¿Que lo gira a su beneficio ¿Mm? o no? No. ¿No está en el artículo 447 ahorita? Ajá, sí está en el 447. Pero por eso ahí están las formas de libramiento. A propio cargo, a propia orden y a cargo de un tercero. A propio cargo. ¿Que usted va a pagar? Yo lo creo y yo me obligo. Esa, ya saben, pónganle a propio cargo y pongan eso. Yo lo creo y yo me obligo. ¿Sí? ¿Sí? Ese es a propio cargo. ¿Sí? Estamos. Entonces, a propia orden. ¿Eso qué sería? Lo que dijo Giovanni. ¿Qué fue lo que dijo Giovanni? Yo lo creo y A mí sí. Beneficiario. yo recibo. Yo lo creo y yo recibo. Yo soy el beneficiario, exactamente. Entonces, eso es a la propia orden. ¿Sí? Por favor, ojo con eso. Si no si nos confundimos aquí, créanme, es la misma confusión que explicamos antes, pero ya técnica. Y por eso se las dije de primero, entendamos qué era la confusión, cómo se daba la confusión, y ahorita ya teniendo la forma técnica de cómo se le denomina. ¿Estamos? Entonces, de todos modos, está bien fácil. Y a cargo de un tercero. ¿Eso qué significa, María Mercedes, cuando decimos a cargo de un tercero? ¿Cuántos sujetos intervienen? Ahí sí intervienen los tres sujetos, porque no es ni el librador ni el librado, sino que un tercero va a ser el beneficiario. Exactamente. Ahí yo ya obligo a una persona, yo lo creo, yo obligo a una persona a que éste le pague a otra persona. Diciéndolo en un ejemplo simple, señores, soy yo, o ahorita había de que Omar se pidió, Ivonne se pidió, entonces no sé si es mi internet o ellos casualmente pasó. Yo lo escucho bien, licenciado. Ok, es que cabal vi de que se congelaron las pantallas, entonces eso es indicio de que el internet esté fallando. Pero bueno, entonces tenemos ya esas confusiones denominadas A. Si queremos verlo en la forma de que los tres sujetos a cargo de un tercero interviene A, B y C. A propia orden, entonces existe dos sujetos, uno lo crea y también va a recibir esas ganancias. Y si vamos a hablar a propio cargo, yo lo creo y yo me obligo a pagar a una segunda persona. ¿Estamos? ¿Preguntas sobre esto? No creo que haya, porque ya hablamos de la confusión, entonces no solo le pusimos nombre y apellido. Carlos. Hola, buenas tardes, Lick. Entonces, Dígame. ¿cuál es el sentido de este artículo, Lick, si es de confusión? No entiendo, para mí tal vez estaría de más. Pues no le entendí. A usted no le entendí lo que quiso preguntar, amigo. Repito la pregunta, Lick. Yo le pregunté
de que este artículo es de El 447. confusiones, decía. Sí, el 446 del código. Ajá. Entonces, si es de confusiones, entonces, ¿cuál es el sentido de que exista este artículo? Porque cuando hablamos de las confusiones de los sujetos, en realidad en la parte general vimos los sujetos y yo les expliqué las confusiones. Pero aquí en el 447 es cuando ya las denomina, ya les pone un nombre técnico y por eso estoy refiriéndome a propio cargo, a propia orden y a cargo de un tercero. Esas son las formas que se le denominan a estas confusiones, ¿ya? No sé si me di a entender. Ahí las compañeras. Sí, mire, fíjese que sí entiendo esto, pero mire, la verdad es que cuando usted explicó más o menos de las confusiones, yo no lo entendí al 100%. Entonces, si existe un artículo de las confusiones, o sea, me imagino que cada artículo tiene un objetivo, pero entonces, ¿cuál es el objetivo de algo que tiende a confundir? Es que no estoy hablando de confusión. Las confusiones se refiere cuando un sujeto, eso sí creo que tenemos que partir desde el principio. Se entiende confusión cuando un sujeto de los títulos de crédito tiene doble calidad. O sea, yo lo puedo crear y eso significa que soy el librador y también puedo obligarme a pagar. O sea, yo lo creo y yo me obligo, entonces a eso se le denominaría librador, librado, y en este caso concreto estamos hablando de a propio cargo. O sea, así se le denomina a ese tipo de confusión. A propio cargo sabemos de que el librador se va a obligar a pagar, ¿sí? Cuando estamos hablando a propia orden, es de que yo, o sea, esa es la confusión, yo lo creo y también voy a recibir el beneficio del título de crédito. Y cuando es a cargo de un tercero, pues no existe confusión porque ahí están los tres sujetos, ¿sí? ¿O no? Sí, bueno, lo último sí lo entiendo bien. Bueno, donde sí sigo con la duda son los primeros, ¿verdad, Lick? Porque así como usted dijo de la propia orden, de que yo lo creo y yo lo recibo. O sea, que yo soy el mismo beneficiario y la verdad no capto por qué Es yo que mire, hago algo. Carlos, tienen que haber, no necesariamente tienen que haber tres sujetos en los títulos de crédito, y eso lo expliqué en las clases anteriores. Puede que existan dos, pero esos dos, uno de ellos va a tener una doble calidad, ya que hay tres elementos esenciales de los sujetos. Uno va a crear, otro va a pagar y el otro va a recibir. Pero como no necesariamente tienen que ser los tres, caemos a esta confusión, ¿sí? En esta confusión, el nombre técnico sería a propio cargo o a propia orden. Cuando es a propio cargo, es que yo lo creo y yo me obligo. A propia orden, pues yo lo creo y recibo el beneficio de ese título de crédito. O sea que hay una segunda persona que se va a obligar a pagarme. ¿Sí? Bueno, Lick, bueno, más o menos, Lick, para qué le voy a mentir, pero dejémoslo ahí, avancemos mejor No, porque no, no, si no, no. Mire, Carlos. Creo que con mucho gusto yo le puedo explicar personalmente esta cuestión por el chat privado, pero sí necesito de que se empape, porque de nada me sirve a mí estar explicando, perdiendo oxígeno, si usted no ha repasado o pues se pone a leer un poco de este aspecto. De verdad, con mucho gusto yo lo ayudo a que entienda esto, pero sí tiene que leer, porque si nos quedamos en el vacío de cuando yo expliqué los sujetos de los títulos de crédito y no lo entendió, ahorita que ya estamos avanzando y se los advertí, esta es la parte general, esta es la parte especializada. Si no entendió la parte general, tuvo que repasarlo y pudo haberme preguntado. Entonces, ahora, la tarea es, léalo, trate de entenderlo y pregúnteme. Con mucho gusto podemos seguir hablando, pero si no entiende los sujetos, no puedo yo detenerme en esta clase y quedarme hasta que usted entienda, porque si no, nunca vamos a avanzar. ¿Estamos? está bien, gracias. Okay. Bueno, entonces,
Ya que entendimos estos sujetos y las formas de libramiento, que es la forma técnica, entonces nos pasamos a otra característica para ir entrando en lo que queremos aterrizar, que va a ser la forma de elección. Tipos de letra de cambio. Estos están bien sencillos, pero de todos modos les pueden preguntar. Mire cuáles son los tipos de letra de cambio. ¿Estamos? ¿Dónde es? Artículo 448 y artículo 450. El artículo 448 regula la letra de cambio domiciliada. Entonces, cuando les pregunten, ya saben, ponen A, la letra de cambio domiciliada, y B, la letra de cambio documentada. Cada una de ellas tiene un elemento, pues, importante que resalta de la letra de cambio común, digámoslo así. Entonces, la letra de cambio domiciliada, ¿qué es lo que establece? Varios domicilios donde se va a cumplir esa obligación. Esa es la característica esencial de este tipo de letra de cambio. La letra de cambio documentada, ¿qué es lo que tiene? Lleva inmersos documentos. A la hora de que se acepte, esa palabra todavía no hemos visto y lo vamos a ver ya ahorita. A la hora de que se acepten, pues se pueden dar a cambio esos documentos. Entonces, esa es la diferencia. Una lleva inmersa documentos y la domiciliada existen varios domicilios. Así, porque igual, si se dan cuenta, no son muy, estos artículos no explican, en realidad no aterrizan, en un fondo solo establece, hay varios domicilios y hay documentos acá. Nada más. Eso es lo que necesitamos saber. Ahora sí, Licenciado, vamos al artículo. Sí, sí. a ver, domicilio no lo entendí, ¿lo podría volver a explicar? ¿Cómo que no entendió? ¿Qué cosa? Varios domicilios, es que no sé si no ¿Qué es un escuché bien. domicilio, Anthony? Lugar donde reside, pero o sea, varios domicilios en donde se Esa es la va a cumplir la residencia. obligación. Vale, por eso le digo, pues, ese es el domicilio, establecemos varios domicilios. Imaginemos, yo le digo a Anthony, yo soy el librado, o sea, yo voy a obligarme a pagar, entonces le digo a Anthony, bueno, usted como beneficiario, pues usted es el beneficiario, puede ir a mi domicilio en Petén, en Quetzaltenango, en Quiché y en Huehuetenango. A cualquiera de esos puede ir y le van a pagar la letra de cambio. Entonces, así es que opera. Usted llega como Anthony y llega a mi domicilio porque le queda más cerca a Quetzaltenango y después agarra para Paco. Entonces, de una vez se va a Quetzaltenango y le dan, ahí usted la presenta la letra de cambio y se la tienen que pagar porque yo establecí varios domicilios para el cumplimiento. ¿Sí? Ahora sí, Anthony. Ahora sí, gracias, Lick. Ok. Ahora, como pregunta Jessica, Jessica no sé quién preguntó la relacionada a la documentada. La letra de cambio lleva inmersos documentos, están inmersos en esta letra de cambio. Entonces, para el cumplimiento de esta y cuando se va a cumplir con el pago de esta obligación, entonces se firma, o sea, se acepta esa letra de cambio y a cambio se le dan los documentos. ¿Ya? Se le regresan los documentos o se dan los documentos. Por eso se dice documentada, porque lleva inmersa documentos. No tenemos que profundizar tanto en esto. Ana Cristina, dígame. Sí, buenas tardes. Todo claro con estos dos tipos de letra de cambio. Solo usted decía la distinción que tienen con respecto a una letra de cambio común y empezó a hablar. Entonces, no sé si están estas dos subclasificaciones y en adición la letra de cambio común Sí. o solamente se encuadran estos dos. No. Tiene toda la razón, Ana. Tenemos la letra de cambio común y tenemos la letra de cambio documentada y la letra de cambio domiciliada. Esa sería la clasificación de las letras de cambio. Sabemos que la común no tiene inmerso ninguna de estas cuestiones y las otras pues ya tienen su característica especial. ¿Sí? Excelente. Entonces no hay Gracias, Ana, por la corrección. Muchas gracias. Ahora bien, formas de vencimiento. Pues ya vimos lo bonito, la definición, los requisitos, los sujetos, las confusiones o las formas de librarse y los tipos. Pero las formas de vencimiento. Aquí sí ya empezamos a hablar de la aceptación. ¿Se recuerdan de aquello que vimos de que decía cuando el protesto, por ejemplo, que el protesto se da por falta de pago o falta de aceptación? En el orden lógico es falta de aceptación
o falta de pago, pero nosotros nos lo aprendimos por falta de pago porque no habíamos visto la aceptación. El 443, Wendy, ¿qué dice? Por favor, lean. 443. Formas de vencimiento. La letra de cambio puede ser librada, primero, a la vista, segundo, a cierto tiempo de vista, tercero, a cierto tiempo de fecha, cuarto, a día fijo. La letra de cambio con otras formas de vencimiento o cuyo vencimiento no esté indicado se considerará pagadera a la vista. Ojo, gracias, Wendy. Aquí estamos resaltando un punto importante. 4 formas de vencimiento: a la vista, a cierto tiempo vista, a cierto tiempo fecha y a día fijo. A día, vamos a ir por lo que conocemos. A día fijo, ¿qué entendería María Mercedes? Que está claramente estipulada la fecha en que se tiene que hacer efectivo el pago. Exacto. Por ejemplo, se va a pagar el 15 de abril y tiene que ser el 15 porque es el 15, ni un día antes ni un día después. Exactamente. A día fijo. Es la forma común que nosotros conocemos de las formas de vencimiento. Su tarjeta de crédito vence el pago el día 2 el 5 de cada mes. Entonces sabemos que tenemos que pagar antes, cuando nos referimos a una tarjeta de cambio, o en su defecto el día 5. Si no lo hacemos, ya sabemos que nos comen los intereses. Pero ahí está establecido a día fijo. Si yo le digo el día del examen del segundo parcial va a ser el 20 de abril, ¿cuándo va a ser el examen según esa forma de vencimiento? El 20 de abril. Exacto. ¿Y la forma de vencimiento sería? A día fijo. Exactamente. Entonces, esa la entendemos perfectamente, no tenemos que explicarlo. Ahora sí, vámonos y nos saltamos a la 1. Pero primero, antes de que avancemos, en el 441, que entraron los requisitos, vimos de que pusimos el nombre del obligado o el librado en el inciso 2, pero la forma de vencimiento, relaciónenlo o mézclenlo. Ese inciso 3, marquen el artículo 443. ¿Por qué? Porque esas son las formas de vencimiento. ¿Sí? Ojo, que aquí es donde en verdad los títulos de crédito para mucha gente comienza a hacerlo tedioso. Y eso se los estoy diciendo desde ya. Sí tenemos que ir un poco leyendo, entendiendo más las cosas, porque si no, no podemos avanzar. ¿Quién levantó la mano? Por favor, pregunte. Licenciado, si podría repetir el artículo que tenemos que marcar con lo de los El vencimientos de la letra. 443, amigo, por favor. Gracias, Diego, es el 443. Y de verdad, señores, también, y aparte de leer, sí les solicito porque es para ustedes y de verdad, se les puede complicar la vida, que tengan su código a la mano, que vayan ubicando los artículos. Háganme el favor, de verdad. Si están escuchando la clase, pero no están marcando artículos, no van con los artículos que vamos, en el técnico profesional les va a ir horrible. Y antes de su técnico profesional, en el examen les va a ir horrible. Son casos. No manejan el código. Y si es que están escuchando y tal vez viendo tele o X, va a ser un golazo. De una vez advertidos. Ahorita pueden tener un 30, pero les puede costar sacar 10 puntos en el próximo. Así que ojo. Bueno, entonces, inciso 2, que sabemos que es el obligado, es el artículo 441, y el 3, la forma de vencimiento, ya lo relacionamos con el 443. Ahora comenzamos, ya vimos una de las 4 formas de vencimiento, lo entendimos perfectamente. Si queremos, nos vamos al primer inciso, a la vista. Y aquí es bastante simple. Imaginemos, el cheque es pagadero a la vista. ¿Qué entenderemos con eso? Alguien que me diga qué entiende. O sea, no importa si es bueno o malo. Solo hay que mostrarlo. Solo mostrarlo y la simple tradición. Presentarlo, Hay sí. que mostrarlo. Hay que presentarlo. María Mercedes, ¿algo más que agregar? Porque le quitaron, se adelantaron todo el mundo. Todo bien. Bueno, hay que ponerlo a la vista.
Imaginemos, ay, no esto es mi DPI, pero vamos a taparle unas ciertas cosas. Imaginemos de que esto fuera una letra de cambio. Entonces, si yo se lo pongo a Mónica Gabriela, que se está agarrando su pelo, le digo, aquí está la letra de cambio. Se la pongo a la vista. Por supuesto que estamos en presencia. Se lo pongo a la vista. Entonces, ¿qué tiene que hacer Mónica? ¿Qué entendemos de que Mónica tendría que hacer? Leerlo, tal vez. ¿Ah? Leerlo. Tiene que pagarlo. École, porque estamos hablando de la forma de vencimiento de a la vista. Yo se lo pongo a la vista y si usted me lo pone a la vista, entonces yo como obligación tengo que pagar. Entonces, eso significa, llevamos 2 de 4. ¿Entendimos? 2 de 4 perfectamente. A la vista se tiene que poner a la vista. A día fijo, pues se paga el día fijo. Bueno, Anthony, ¿qué me quiere decir antes de que vayamos entrando un poco más? Entonces, a la vista no existe un plazo de vencimiento del mismo. No, sí existe un plazo, pero lo vamos a ver en la forma de pago. Ahorita entendamos lo de que es ponerlo a la vista. Gracias, Anthony, porque si quiere, veamos, solo vea, en el artículo 463 sí establece una forma de cómo se va a regir el pago de la misma letra de cambio, de acuerdo a la forma de vencimiento, pero lo vamos a ir viendo cuando lleguemos ahí, solo para que tenga más o menos dónde está relacionado esto. Entonces, a la vista, la tiene que poner a la vista. Puede ser inmediata, puede ser, eso ya veremos. ¿Sí? ¿Estamos, Anthony? ¿Y todos los demás? Sí. Okay. Bueno. Entonces, tenemos a cierto tiempo vista. Bueno, y después tenemos a cierto tiempo fecha. Ok, aquí ya nos complicamos porque está hablando como que a medias. A la vista ya sabemos cómo opera, pero a cierto tiempo vista no. A día fijo ya sabemos cómo opera, pero a cierto tiempo fecha no. Entonces, vamos a ir con a cierto tiempo vista, que en realidad esta es la compleja, la otra es bastante sencilla. A cierto tiempo vista. A la par de este inciso, que es el número 2, pongan aceptación obligatoria. En el inciso 2 del artículo 443 pone aceptación obligatoria. Aquí ya empezamos a hablar de la aceptación. ¿Qué es lo que opera o cómo funciona la aceptación? La aceptación primero es el punto donde ustedes van a acceder al cumplimiento del título de crédito. Y no todas las letras de cambio tienen que ser aceptadas. Ojo, solo con lo que dice el artículo 451, que alguien me lo lea, por favor. Artículo 451, aceptación obligatoria. Las letras de cambio pagaderas a cierto tiempo vista deberán presentarse para su aceptación dentro del año que siga a su fecha. Cualquiera de los obligados podrá reducir ese plazo si lo consigna así en la letra de cambio. En la misma forma, el librador podrá además ampliar el plazo y aún prohibir la presentación de la letra de cambio antes de determinada época. Excelente. Para continuar, alguien que lea el 452 y después ya resumimos con esto. El 451, Ana, y 452 estamos ahorita. Es que me preguntaron en el chat, perdón. Sí, okay. Artículo 452, aceptación potestativa. La presentación de las letras de cambio libradas a día fijo o a cierto plazo de su fecha será potestativa, pero el librador, si así lo indica el documento, puede convertirla en obligatoria y señalar un plazo para que se realice. El librador puede, asimismo, prohibir la presentación antes de una época determinada si lo consigna así en la letra de cambio. Cuando sea potestativa la presentación de la letra de cambio, el tenedor podrá hacerla a más tardar el último día hábil anterior al del vencimiento. Excelente. Muchas gracias, María Mercedes. Bueno, leímos 2 artículos que como que están un poco en chino y un poco entendibles, porque Wendy hizo una cara como que sí los entendió perfectamente los dos y puede exponer sobre estos 2 artículos. Pero como yo la voy a ayudar,
Entendemos que el 451 nos está hablando de esta acción que lleva inmersa esta forma de vencimiento. Por eso les dije que a cierto tiempo vista lleva inmersa la aceptación, o sea, es obligatoria. Pero lo que leyó María Mercedes, que es el 452, nos dice potestativa. ¿Qué significará, Omar, que es bueno para esto? Si puede hablar, si no, María Mercedes. ¿Qué será potestativa? Eso quiere decirle que esa voluntad. Exactamente. Que puede ser opcional, ¿verdad? ¿Sí? Potestativo, que esa voluntad vamos a ponerlo que si queremos o no. Y yo como Dios de los títulos de crédito puedo consignarlo. Ejemplo, puedo consignar de que sea a la vista, pero previo a que sea a la vista tiene que aceptarse. Es algo ilógico, pero podría hacerlo. Como Dios de los títulos de crédito no tengo una prohibición. Pero si lo consigno así, tengo que establecer un plazo. Como hablamos con el otro compañero, ahí podría ser un plazo para que sea la aceptación y posteriormente para que la ponga a la vista. Entonces, ahí es porque yo quiero consignar esta cláusula. Pero lo que ustedes tienen que entender es que a cierto tiempo vista es la única obligatoria que tiene que ser aceptada. Y ahora ustedes me preguntan, bueno, ¿qué es la aceptación? Pues estoy haciendo constar de que voy a pagar ese título de crédito. Estoy aceptando la obligación que está consignada en el título de crédito. Por eso, y ahora para que vayamos entendiendo, ¿me están entendiendo en este punto? La de la aceptación. Ya voy a explicar más o menos la definición técnica de aceptación. Mónica me dijo que no o sí. No. ¿Qué no entendió? Necesito de que vayan ayudándome porque así lo vamos explicando. Quiere decir que a cierto tiempo ¿Vista? Vamos a cierto tiempo vista, la aceptación va a llegar a ser obligatoria. Es obligatoria. Es obligatoria. Ya. En las demás, o sea, las otras tres que queda, es a día fijo, a la vista, de a cierto tiempo fecha, no es obligatorio. Y por eso puse a María Mercedes a leer, es potestativo, o sea, es opcional. Okay. Por eso en el 451 es bien claro. Y dice, bueno, señores, a cierto tiempo vista, tiene obligatoria la aceptación y establece el plazo en el que debe regir la aceptación. No dice cuando usted se le dé la gana. No. Ahí dice el plazo que debe operar para que se dé la aceptación. Mónica, solo su micrófono. Se queda prendido otra vez. Ahora sí, Sandra, por favor, pregunte. Sandra. Gracias, licenciado. Solo entonces digamos que el tiempo al que se está refiriendo sería el plazo que se va a tener para que acepte esta obligación. Ese plazo para que acepte la obligación, ¿de cuánto es, Sandra? Según el artículo 451, por supuesto. Dentro del año que siga su fecha. Tiene un año para que ésta se acepte. Y ya después de la aceptación, pues ya viene la obligación. Diego. Lick, entonces, déjeme ver si entendí. La forma de vencimiento de cierto tiempo de vista significa que al momento en que yo le presente a usted, le ponga a la vista el documento, desde ese momento va a partir un año para que usted pueda realizar como que cobrar esa letra de cambio, ¿se podría decir? No. Primero va a aceptarla y después va el pago. Entonces, primero tiene que ponerla para que se acepte y después tienen que pagarla. No podemos venir y ponérsela a la vista para el pago y después la aceptación. No tiene lógica. Tiene que ser primero aceptada y posteriormente pagada. ¿Sí? Ok, perfecto, gracias. Ok. María Mercedes hizo cara como que, Puse cara como de pollitos en fuga, terror en la granja, algo así, ¿verdad? Sí. Es que no muy, o sea, no le entiendo la aplicación, porque digo, ok, voy a girar una letra de cambio, pero no me la han aceptado. El obligado todavía no acepta esa obligación. Pero pasado un determinado tiempo sí la va a tener que aceptar sí o sí. O si no.
Si no la acepta, ¿qué pasa? Protesto. Ecos. Por falta de ¿Recuerdan el aceptación. protesto? Exactamente. Y eso se entiende por falta de aceptación que no va a ser pagada. Como es un paso previo, una forma de vencimiento, primero lo acepto y después pago. Pero si no lo acepto, nos va a entender de que no va a pagar. Sería ilógico decir, no, yo no lo acepté, pero sí. No la acepté, pero sí la pago. No. Ajá, es ilógico. Entonces, ahí es donde entendemos la lógica de esta cuestión. Primero acepto y después pago. Y si no paga, pues ya protesto. Pero protesto, ¿por qué? Por falta de aceptación. Porque se va a entender de que no va a pagar. ¿Ya? Eso es lo que conlleva esta forma de vencimiento. Es un poco compleja, pero sencilla en realidad ya cuando entendemos el fin. No, yo creo que ya a la hora que veamos, que nos presente un par de casitos concretos, tal vez nos ilustra un poquito mejor, ¿verdad? Porque, definitivamente. Digo yo, a mí el día de mañana se me aparece, qué sé yo, Perico de los Pelotes con una letra de pago para que se la acepte. No, por supuesto que no le voy a aceptar nada, no sé ni de qué me está hablando. Exactamente, definitivamente ahorita estamos comenzando, pero justamente por eso vamos. Pero digamos, ese es el trencito, o sea, yo giro la letra, se la llevo a mi futuro obligado para que me la acepte y tiene un plazo de un año a partir de un año a partir, dentro del año que sigue a la fecha de creación para aceptar esa obligación. Exactamente. Es casi como quien dice una promesa de obligación. Exactamente. El paso previo para que se cumpla tiene que ser aceptado. Ok, gracias. Si lo habláramos técnicamente, sería un contrato de promesa, la letra de cambio, si lo queremos ver así. Si lo viéramos como un contrato, sí. Porque primero prometo, exacto, y después ya cumplo. Es el paso previo en esta forma de vencimiento. Y para que entendamos, para efectos de un técnico profesional, para efectos de esta clase, pero más del técnico profesional, la pregunta va a ser sencilla. Mire, Ethel, ¿cuál es la forma de vencimiento que tiene inmersa la obligación de aceptar obligatoriamente? Entonces usted sabe, pues a la vista no, a día fijo no, a cierto tiempo fecha no. Entonces, ¿cuál nos queda? A cierto tiempo vista. Esta es la que lleva obligatorio. Y mire, pero si yo quiero que se acepte una a cierto tiempo fecha, ¿podría ser? Sí, porque usted tiene la opción, toda vez usted sea el creador de la letra de cambio. Entonces, ahí está, y ahí ya sabemos cómo operar. Es verdad, señores, yo cuando estuve en ese lugar donde ustedes están como estudiantes, ojalá que me hubieran explicado esa forma de vencimiento así detenidamente. A nosotros de una vez nos tiró un caso, así como, bueno, interprétenlo, y si no, pues gol. Entonces, esas son las 4 formas y eso es lo que entendemos. A cierto tiempo, a día fijo, a cierto tiempo fecha, a cierto tiempo vista y a la vista. ¿Cuál de las 3? Y ahorita vimos las 3 y entendimos de que a cierto tiempo vista lleva aceptación inversa. Ok, perfecto. Solo ahorita Carlos Alberto. Después tenemos la 4, a cierto tiempo fecha, que es a media, no entendemos más o menos. Pero esto es en desuso, pero por supuesto que utilizaría a día fijo antes que todo, pero no están reguladas. Entonces digo a cierto tiempo fecha. Don Carlos, yo le voy a pagar esa letra de cambio a la próxima quincena, a fin de mes. Estoy diciendo fecha exacta. Estoy diciendo a 15, dentro de 8, dependiendo de la fecha. Ya sabemos que dentro de 8 estamos hablando a quincena, a fin de mes. Entonces no tiene un estimado, pero se entiende de que es a principios, a mediados o a fines de mes. Eso es a cierto tiempo fecha. No tiene algo estipulado en sí específico como un día fijo, pero podemos entenderlo, interpretarlo, que es a fin de mes o a quincena. A fin de mes, tomando los primeros días del mes. ¿Sí? Ahora sí, Carlos Alberto, perdón. ¿Qué tal y buenas noches? Buenas noches. Solo que una cuestión aquí, es que creo que aquí lo de la aceptación, al menos yo como lo entiendo aquí, es que es aceptación del documento, no es aceptación de la obligación, porque la aceptación de la obligación ya estaba pactada, pues entonces yo tengo mi
Claro, Yo tengo mi pero documento y lo tengo que llevar para que sea aceptado, de acuerdo a como exacto. está establecido aquí. Así La es, así es. obligación, sí, sí, pero igual están inmersas las dos cuestiones, el documento y la obligación, pues sabemos de que están en la misma línea. Entonces, sí, usted acepta el documento y en el documento está inmersa, ¿qué cosa? La obligación. Carlos. Exacto. Pero sí, a esa va su interpretación. Gracias, Ah, gracias. están de la mano. ¿Ok? Omar, no, pero, perdón, no sé quién preguntó antes. Anthony, creo yo. Sí, Anthony, después Omar. en relación al cierto tiempo fecha, hay un espectro de pago, es decir, se estipula que tal fecha hasta tal fecha se puede pagar. Hay una fecha estimada y ahorita vamos a ver cuando los artículos relacionados al pago, cómo interpretar esa forma. No, los que siguen, perdón. Ahí vamos a ver cómo lo interpretamos cuando se refiere a quincena, a fin de mes, etc. Gracias, Rico. Omar, creo yo que ahora sí le toca a usted. No sé si alguien más levantó la mano. Creo que no. Gracias, Lick. Dígame. Sí, lo que pasa es que tal vez donde surge la duda, porque cuando hablamos de aceptación creemos que es si se acepta la obligación o no, muchas veces sí se oye. Pero eso, lo que pasa es de que cuando habla de la a cierto tiempo vista, la cuestión es de que está estableciendo un tiempo en el que puede ser presentada, pero quien tiene la obligación debe planificar ese pago, pues, porque Claro, no es exacto. como un día fijo, digamos a día fijo, Pero aquí, él ya sabe de antemano cuándo debe tener el dinero. En cambio, en este exactamente. caso es en el momento en que me la presentan, entonces ya planifico el pago, Ya ¿verdad? tengo un tiempo estipulado para el pago de ese título de crédito. Exactamente. Así es, Omar. Gracias, Lick. Bueno, todos los demás estamos en la misma sintonía de la destrucción. Lick, yo ¿O tengo no? una duda. Dígame, Ana. Sí, con respecto a cierto tiempo vista, la verdad es de que lo de a cierto tiempo fecha me quedó claro, pero lo de a cierto tiempo vista, mi duda es qué es lo que hace que sea obligatorio esa aceptación. La misma naturaleza de la forma de vencimiento, si se da cuenta. Por eso, Ana, vea el artículo 451 y el 452. Ahí nos dice específicamente, bueno, señores, si ustedes optan a utilizar la forma de vencimiento, teniendo tres opciones distintas, aparte de esta, si usted quiere someterse a la forma de vencimiento a cierto tiempo vista, sabe de que a cierto tiempo vista lleva inmersa la aceptación obligatoria. Si no quiere meterse esos colochos, pues váyase a día fijo. Y esa es la que casi todo el mundo utiliza, pues, o sea, a día fijo es la que tenemos y sabemos qué es, y si es día festivo, pues se corre un día, pero eso ya son las reglas que operan en los títulos de crédito, que lo vemos en los aspectos generales, pero a día fijo es la que no tiene complejidad. Pero si usted quiere o va a optar a cierto tiempo vista, sabe que lleva inmersa por su naturaleza, el mismo artículo lo regula, que debe ir inmersa en una aceptación. Así como explicó ahorita Omar, pues primero la pongo y ya después planificamos o ya establecemos el plazo determinado en el cual tengo que pagar esa letra de cambio. ¿Sí? Pero ya. eso es lo que la hace compleja, ¿ya? O sea que dentro de ese año que dice ahí, dentro del año que siga su fecha, igual yo estoy obligada a aceptarlo. Exactamente. Dentro del año estoy obligada a aceptarla porque la forma de vencimiento es así. Entonces, imaginemos, María Mercedes, vamos a poner un ejemplo, un caso. María Mercedes es la obligada, o sea, en los sujetos, es la Librada. librada de un título de crédito. Estamos. Entonces, viene Golding, que es la persona que creó el título de crédito y es la beneficiaria. Entonces, ¿cómo se le denominará eso? Confusión. Ajá, hay una confusión, pero ahorita que ya vimos lo técnico. Propio orden.
a propia orden, entonces gira un título de crédito. Oigan, ya aquí ya empezamos a hacerlo más técnico. Golding gira un título de crédito a propia orden en la cual María Mercedes se compromete a pagar una cantidad de 500 quetzales. Ahí estamos cumpliendo con todo. La forma de vencimiento es a cierto tiempo vista, por lo cual yo le pregunto a usted, Ana Portillo, cómo debe de actuar María Mercedes o cuál es el orden lógico de este título de crédito. Entonces usted va a decir, bueno, el orden lógico para que María Mercedes cumpla con la obligación es que venga Golding y se lo ponga a la vista dentro del año para su aceptación, porque esta forma de vencimiento tiene la obligación de que debe de aceptarse previo a pagarse. Y la segunda pregunta sería, ¿y qué pasa si no paga María Mercedes porque no aceptó? Entonces entendemos, ¿qué pasa si no acepta? Entonces protestamos por falta de aceptación, que eso significa una falta de pago. Ya veo, o sea, ahí ya lo volvimos técnico, pero es el mismo caso que les venía hablando en la parte previa de todo esto, ahorita ya lo convertimos en algo más técnico. ¿Qué pasa, señores? Que ahorita tenemos 146 sujetos. Más o menos ese ha sido nuestro quórum. 146, 120, tal. Antes de examen se meten 200. El problema es de que no se suben las notas, las grabaciones, y van a estar chillando o van a estarle preguntando a María Mercedes, a Ethel, a Damaris, a Golding o a las personas que veo aquí usualmente, porque son bastantes también, cómo se resuelve el examen. Y ahí es donde ustedes tienen que venir y decir, mano, si todos tenemos cosas que hacer, yo puedo estarme sacando los mocos viendo tele, pero no lo hago porque quiero salir adelante con este curso. Entonces, ¿por qué les van a dar el chivo si nadie está acá? Hay gente, y excepciones a la regla, de que se ponen, no están en la clase, pero se ponen al día y entienden. Pero créanme, que si no entienden, o sea, si no ahorita nos está costando, ya en el momento de que ustedes lo estudien solos, leyendo estos artículos, sin ninguna guía, es un golazo. Entonces, de verdad, exhorten a sus compañeros a que pongan atención porque las clases no se van a subir. Yo las grabo para tener un control, pero en realidad, de subirlas y hacerles echarle una manita de que salgan sin saber nada, no, señores. Así que pilas. Bueno, entonces, vimos las 4 formas de vencimiento y vamos bien. Tarea para para el próximo jueves. Tenemos el artículo 444, 45, 46, 47 y nos vamos a ir a los siguientes 453 y hasta llegar al protesto. Esos artículos, por favor, léanlos. Léanlos a conciencia. Si no entienden, apunten las preguntas y venimos a hablar relacionados a esto, señores, para que vayamos teniendo ese orden. Ahorita, pues vimos la parte introductoria de la letra de cambio y créanme, o puedo decirles de que ahorita ya la mayoría entendió de lo que estaba hablando. Y si entendemos la letra de cambio, que es la que más compleja es, los demás nos vamos a ir, pero en platicar de lo relacionado, después viene el cheque, después viene el pagaré, son cosas que hemos visto, son bastantes. El pagaré en realidad es una promesa, entonces ni siquiera es un título súper complejo. Vamos a ir viendo poco a poco, señores, pero pongan de su parte, de verdad. Carlos, de verdad, no es por regañarlo ni a nadie es regañarlos, pero de verdad, si queremos que yo les explique, por favor, entiéndanlo, lean un cacho, no está de más. Wendy. Sí, solo una pregunta antes de que termine. Cuando dice a la vista, o sea, yo entiendo que es solo a la vista, solo con verlo ya se sabe que tiene la obligación de pagarlo, claro, pero el documento no lo debe entregar, ¿verdad? Se queda con la persona, con el beneficiario. Para ponerlo a la vista, o sea ahí hasta pone que la se vista cumpla la y obligación. le paga. Exacto. Ya después se destruye o se acuerda con eso. Porque y lo mejor es siempre destruirlos cuando se cumple la obligación, porque después si no hay nada que respalde, va otra vez. Entonces siempre lo mejor es destruirlos de un solo. Bueno, señores,
Es un gusto, como siempre, ya estar de vuelta con ustedes y nos miramos el día jueves, primero Dios, si Dios lo quiere. Tengo COVID, entonces no sé. Ay, le dio COVID, Lick, que siga mejor. No, gracias a Dios, estoy bastante bien. Ay, entonces, ya tienes sus ahí nos tres miramos. dosis. Ya, y ya me dio una vez antes. Entonces, esperemos pasarla tranquilo. Que siga mejor. Muchas gracias, señores. Pues ojalá que no tenga complicaciones, Lick. Cuídese bastante y Esperemos mucho líquido. Feliz noche. Gracias. Feliz Buenas noche. noches, señores. Feliz noche, Feliz Lick, noche, que siga mucho mejor. suero. Licenciado, pronta Gracias. recuperación. Buenas noches, Lick, que Gracias, siga gracias. mejor. Gracias, licenciado. Feliz noche. Que se mejore pronto. Feliz noche.